Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos Radio Escuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotras y con nosotros. Como han visto, en el transcurso del día hemos tenido algunas dificultades vía internet. Sin embargo, pues tenemos la posibilidad de grabar este programa que queremos hacerles llegar a ustedes a través de las redes sociales y después será transmitido a través del streaming y también en vivo desde FM para que ustedes escuchen la retransmisión y nos acompañen. Si tienen alguna duda o sugerencia, por supuesto, agradecerles ahí. Pues es un saludo a toda la familia de Nesa Radio, agradecerles a todos nuestros compañeros que forman parte de este gran colectivo y que hacen posible que estemos en vivo y en transmisiones las 24 horas del día de los 365 días del año. Muchas gracias a todos ellos y un saludo muy especial a nuestra compañera y amiga la directora Rocío Román Fernández, que es quien encabeza el barco de Nesa Radio 97.3 FM, esta radio comunitaria que suena en el oriente del Estado de México y en el oriente también de la Ciudad de México. Muchísimas gracias a nuestra compañera y por supuesto a nuestra gran familia de Nesa Radio. Agradecerles también que estén con nosotros, su amiga Verónica Andrade les saluda, les da la bienvenida. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, muy importante en la vida trascendental y social que vivimos y que deberíamos de considerar todas y todos, pues para que podamos tener esa posibilidad de llevar a cabo pues mejores relaciones sociales, una sociedad con una visión más pacífica y por supuesto también de cómo podemos entablar mejores formas de relacionarnos y de participación ciudadana. Bien, también quiero agradecerles a nuestros compañeros que están haciendo posible la transmisión, que van a echar al aire este programa en un rato más, y también agradecerle a la gente que se va a conectar a través del Facebook. Pueden hacerlo. La intención es de que puedan dejar ahí sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, que nos ayuden a compartir también esta información, estos contenidos que ustedes saben que hacemos desde Nesa Radio con toda una visión social y de mucha responsabilidad también. También les invito a que se vayan al canal de YouTube que tenemos en Senderos a la Paz, así nos encuentran como Senderos a la Paz. Ahí pueden ustedes revisar toda la información, los contenidos que hemos hecho a lo largo de estos 4 años, casi tenemos el 100% de los programas. Los invitamos a que lo compartan, que se suscriban y bueno, que nos ayuden a que esta comunidad pues pueda crecer para que la información de la cultura de paz pues llegue cada vez a más rincones de nuestra entidad mexiquense en el oriente del Estado de México. Bien, les decía yo que hoy tenemos un programa muy interesante que lo denominamos Diálogo y Participación Ciudadana, la mejor fórmula. Traemos una invitada pues muy importante del extranjero, de la República de Chile. Hoy nos acompaña desde Chile, ni nada más ni nada menos que la maestra Varina Penco Retamal. Pues bienvenida a tu casa de Nesa Radio, mi querida Varinia. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, Verónica, por la invitación.
Permíteme extender también mis saludos a todos los radioescuchas y las felicitaciones por este proyecto tan interesante de una radio comunitaria que creo tan fundamental, ¿cierto? Hoy en día, justamente que tiene que ver con eso, con la movilización ciudadana, ¿cierto? Desde los territorios. Y qué mejor y más necesario que tener un medio de comunicación justamente comunitario, que sea desde y hacia la comunidad donde puedan compartir diferentes tópicos y temas. Así que los felicito y voy ahí a ingresar al canal de YouTube para poder ver qué otros temas, me imagino que igual de interesante también han tenido y ayudarlos a difundir. Así que muchas gracias por la invitación y espero que este pueda ser un grato momento para poder compartir y reflexionar juntas. Así es, mi querida Varinia, porque el tema es muy interesante, da para mucho, pero a mí me gustaría también que la gente pudiera conocer de tu viva voz quién es Varinia. Yo sé que eres chilena, que vives allá, pero platícanos un poco para las personas que nos escuchan y que nos están viendo, que nos comentes un poco quién es Varinia, a qué se dedica, sus actividades y cómo llegó Varinia a hablar sobre este tema tan importante para la cultura de paz como es el tema del diálogo. Adelante, mi querida María. Gracias. Bueno, es una interesante trayectoria y vueltas de la vida. Voy a tratar de resumirlo, si no tú me interrumpes nomás porque yo me Adelante, adelante. entusiasmo comentando. Bueno, te cuento que ya, a ver, Varinia es una mujer madre de profesional de dos niños, importante, cierto decir también de donde uno viene, un adolescente y una preadolescente, así que ya entrando en los desafíos, si hay madres o padres ahí van a entender que esta etapa de la adolescencia en estos días es un fuerte desafío, ¿cierto? Yo vengo de profesión de base de las ciencias de la salud, nada que ver con este tema. Yo me dediqué durante más de 15 años al estudio de ciencias de la salud. Soy kinesióloga. En México no Mm, existe propiamente tal esa profesión. Es una mezcla parecido entre un fisioterapeuta, eh, bueno, pero ¿quién es un kinesiólogo? Es un profesional de la salud con estudios em, ciertos de mucha profundización en ciencias de la salud, en actividad física, en medicina, en ciencias generales, que ayuda a la rehabilitación de aquellos y aquellas que han tenido algún tipo de lesión en algún tipo de sistema humano. Eso quiere decir respiratorio, neurológico, en quemados, en caso de deportes. En cualquier área general ujú. que exista un proceso, grandes traumatismos, por ejemplo, también, y acompaña el proceso de recuperación y de rehabilitación física en las distintas etapas. Yo estaba trabajando absolutamente feliz y comprometida, y por esas cosas y vueltas de la vida, por allá por el año cerca de 2010 o 2011, 2010 más o menos, me interesó aprender a tener mayor conocimiento eh, de alguna ciencia que me pudiera ayudar por procesos absolutamente personales, no Mm, profesionales, que pudiera acompañar a personas que hubieran tenido situaciones complejas, por ejemplo, en su vida o en sus relaciones familiares o en sus relaciones un poco sociales, y tener algún tipo de herramienta para ayudarlos a conversar o facilitar esos procesos. Era desde un voluntariado a nivel de iglesia, o sea, nada que ver con esto, era por temas personales que quería tener. Siempre he sido muy estudiosa, entonces dije, ya, ¿sabes qué? Quiero, no, la idea no es estudiar psicología porque no voy a hacer terapia, y así conocí que existía la mediación, que existía esa forma de que a través de las técnicas, de los procesos, que te ayuda a facilitar como conversaciones y procesos y a mirar desde otro lugar, dije, ah, qué interesante, voy a estudiar eso para, no para ejercerlo profesionalmente, sino para que tenga mayores herramientas. Y así fue como ingresé a un magíster en mediación y familia. Y durante el trayecto, porque la vida no es como uno piensa, claro. me tocó sufrir una profunda crisis familiar, personal, matrimonial de mi primer matrimonio, que hubiera querido no vivir nunca, pero bueno, esas cosas a veces no dependen de uno.
Y cuento corto, conocí el lado feo de la justicia. ¿A qué me refiero con el lado Mm. feo de la justicia? Como las cosas no siempre dependen de uno, sino que también del otro, me vi envuelta en muchos juicios también por vulneración. Una historia que eso da para, no para este rato, sino quizás para un happy hour después del trabajo, nos juntamos alguna vez nosotras y te podré comentar. Em, pero bueno, entonces, al conocer, al vivir experiencias donde mi hijo mayor sufrió muchísimo, donde tocaron profesionales que quizás lamentablemente en ese minuto distaban mucho de poder ser lo colaborativo y apoyador que hubiera gustado. em, Dije, ¿sabes qué? Esto no puede, y después de realmente haber sufrido bastante por esa temática, dije, esto no puede ser así. O sea, de verdad, si yo puedo contribuir en algo a que otra persona, habiendo experimentado eso y teniendo esa facilidad de acompañar procesos. Por mi profesión de base tengo mucha Ujú. paciencia porque la rehabilitación implica paciencia y no una mirada de conmiseración, porque si no, no puedes sacar adelante a alguien que lo necesita, Claro, ¿cierto? Si tú miras a una persona que tuvo un gran accidente y quedó en silla de rueda y lo miras como pobre, no puedes, es todo lo contrario. Entonces con los conflictos a veces me sucede lo mismo. Y dije, no, esto no puede ser así. Y ahí vino un cambio de 180 grados, dejando algo que amo y que sigo amando, que tiene que ver con el trabajo en clínica y en ciencia, y me empecé a súper especializar en esto. Después de mi magíster tomé como 3 diplomados más porque es venir de las ciencias de la salud a ciencias humanas y sociales que claro. piensan distinto, miran distinto. Yo tengo una mirada más científica, un poco más racional, desde otras áreas, de otras líderes. Entonces, así me terminé enamorando aún más. em, Perfeccionando, estudié muchísimos años para seguir estando en esto. Y por allá por el 2019 dije, bueno, ¿qué puedo hacer como una pequeña y simple mortal para de verdad incidir? Y fue así como me interesó ingresar al mundo de las dirigencias gremiales y sociales. En Chile existe como el Colegio de Abogados, el Colegio Médico, existe el Ujú. Colegio de Mediadores de Chile, que es una institución de la sociedad civil, sin fines de lucro también, que reúne y agrupa a todos los profesionales. En Chile la mediación es una profesión interdisciplinaria. Solo se exige ser profesional, entre 4 o 5 años de estudio como mínimo, y después tener especialización en las temáticas a nivel de magíster o de diplomado. Y esto abarca incluso para lo prejudicial. O sea, en Chile la mediación es interdisciplinaria en general, ¿ya? Hay que pasar por estudios, etcétera, etcétera, y por eh, em, ¿cómo se llama? Por exámenes específicos para ello y te habilitas. Y de ahí dije, ok, desde este lugar quizás pueda ayudar a promocionar y difundir. Y ingresé, me postulé como presidenta y desde ahí estuve 5 años, fui reelecta en un periodo trabajando desde el Colegio de Mediadores de Chile justamente por lo que tú planteabas, por llevar estas formas colaborativas de relaciones, a que el diálogo sea la principal forma de poder abordar nuestros problemas, nuestras dificultades, que no es fácil, porque sentarse a conversar implica a veces un gran esfuerzo emocional, personal, Claro. implica transformarse, implica mirar cosas que uno no quiere mirar también de uno. Siempre decimos que hay que hablar y del diálogo y dialogar no es fácil. Dialogar de verdad no es fácil porque requiere tiempo, porque es un proceso cuando de verdad dialogamos. Y desde ahí una experiencia maravillosa, muy, muy agotadora, porque como de verdad quería que esto tuviera una significación, o sea, un significado importante, me dediqué en forma casi 24/7, absolutamente ad honorem, menos mal que podía tener, por eso trabajaba tanto, porque tenía que aparte también poder levantar mis propios fondos, pero fue una experiencia maravillosa donde me terminé absolutamente enamorando, ya no solo por asuntos personales, sino también por asuntos generales, por ver, me tocó trabajar mucho con con las comunidades, con los territorios, a raíz de nuestro estallido social el 2019, y ahí ya terminé absolutamente dedicada a este campo. Así que es una vuelta bastante larga, bastante extraña, pero feliz, y estoy cada vez más involucrada y dedicada acá, en donde ahora la mirada distinta se está transformando en un plus en vez de una Un desventaja obstáculo. como al principio lo cuestionaba mucho.
Así que qué, así qué llegué y interesante. Qué interesante, Varinia. Esto me gusta, qué bueno que lo comentas, porque en México, que estamos apenas transitando por esas posibilidades de que la mediación o los mecanismos alternos sean una forma prejudicial de atender los conflictos antes de pensar en irse a un tribunal. Hay muchos colegas abogados que cuestionan que alguien ajeno al manejo de las leyes pueda mediar o que pueda conciliar. Y esto no es un requisito fundamental el que seamos abogados para poder hablar de la parte sensible humana, el que tiene en este caso los mecanismos alternos. Pero bueno, antes de que podamos entrar en materia, mi querida Marinia, tenemos que irnos a un breve corte de estación, no sin antes recordarle a la gente de Nesa Radio 97.3 FM que esta es una red comunitaria y que estás escuchando Senderos a la Paz. Hoy con el tema diálogo y participación ciudadana, la mejor fórmula. Y para que podamos ir entrando en este tema y la gente que se anime a escribirnos y a participar, nos podría decir eh, que pudiéramos pensar, los invitamos a que piensen sobre las experiencias que he tenido de diálogo, sobre los espacios de participación donde el diálogo tiene gran importancia o puede generar gran relevancia. Les dejamos esta pregunta en el aire. Por lo pronto tenemos que irnos a este breve corte de estación. No se vayan, quédense con nosotros. Están caminando con nosotras y con nosotros por Senderos a la Paz en compañía de la maestra Varinia Penco Retamal, que hoy nos acompaña desde Chile. No se vayan, más bien quédese con nosotros. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz, hoy en compañía de la maestra Vaninia Penco Retamal, que viene desde Chile a compartirnos sus experiencias en relación a la construcción de paz. Hoy con el tema diálogo y participación ciudadana, la mejor fórmula. Varinia, hace rato nos comentabas en la introducción de quién es Varinia, cómo llegó aquí, hablar de la cultura de paz y comentaste varios temas fundamentales que me gustaría ya que fuéramos desmenuzando en este bloque, mi querida Varinia. En él dejé hace rato una pregunta para la gente. ¿Qué experiencia hemos tenido con el diálogo como personas intersociales, que es algo que no vamos a dejar de hacer nunca o que no deberíamos dejar de hacer nunca? Eh, ¿Qué importancia tiene el diálogo en la participación y cómo lo podemos generar importancia? Porque hay, creo, mucha gente que poco le interesa el diálogo, les interesa hablar, más no dialogar. Entonces, me gustaría que habláramos un poco, mi querida Marinia, primero definiendo qué es, en este caso, diálogo, qué es dialogar y por qué la importancia que tendremos que darle como ciudadanos, como personas, como individuos, como humanos, el poder generar diálogo con otras personas. Ayúdame a desmenuzar este concepto. bueno, vamos a encontrar quizás diferentes visiones o conversación, cierta definición donde cuando pensamos que diferenciamos diálogo a conversación o a debate. Para mí, digo, una línea eh, muy de la mano de las enseñanzas de Humberto Maturana. Te comento que Humberto Maturana es bueno, era un científico chileno, es biólogo, filósofo de la ciencia que se dedicó desde, y será por lo mismo que para mí es como te digo, la transición, donde él hablaba de cómo de verdad nos transformamos desde la convivencia y cómo en la comunicación él habla em, de justamente una articulación de articulaciones como consensuadas. ¿Y a qué me refiero esto en lo práctica? Cuando dialogamos, no es solo como transmitir información, sino que es una invitación, primero, a poder entender, interesarse desde dónde habla el otro. Muchas veces nosotros escuchamos como simplemente para rebatir, o sea, en el argumento estamos pensando qué le voy a responder, en vez de para entender. Y lo crucial Ujú. para dialogar, para que exista como, no un cambio, pero nunca quedamos igual cuando conversamos con alguien de abriendo, ¿cierto?, nuestras
no solo nuestras mentes, nuestros corazones en sentido cierto figurado de lo que implica el aceptar de desde dónde habla esta persona, por qué habla lo que habla, por qué piensa como piensa y poder entender desde dónde habla y qué es lo que de verdad necesita, qué es lo que me está queriendo decir, desde dónde mira el mundo. La misma forma, en forma recíproca, ¿cierto? Hacia mí, para poder comenzar a entendernos. Y lo complejo de todo esto, encuentro yo, es que está atravesado por las emociones. Muchas veces se dice que cuando conversamos temas complejos, no sé si has escuchado, yo dejo fuera las emociones y aquí solamente aplico razón. Y yo tengo mis dudas al respecto. Maturana decía que somos seres emocionales que Claro. utilizamos la razón para justificar nuestros actos. Y los hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que si de verdad yo estuviera, por ejemplo, contigo, Verónica, y tenemos una situación y estoy profundamente herida contigo, en lo cual al estar tan herida y no soy capaz de decirte lo herida que estoy, me voy a defender y va a implicar que voy a estar muy enojada, porque la rabia Ujú. muchas veces, ¿cierto? Una herida y un dolor muy abajo. Voy a estar muy enojada contigo, voy a dejar absolutamente las emociones y voy a actuar lo más racional posible. Esa racionalización va a estar dada desde un dominio emocional y aunque queramos, te aseguro que si a mí se me pasa la rabia o el dolor, l- la forma como yo voy a abordar, cómo yo voy a comenzar a razonar, va a ser distinta. Va Claro. a ser distinta. Maturana hablaba que siempre hablamos de las emociones, como en el fondo un lugar como el del sentir. Él las define como los dominios de acción desde donde nos movemos. Y es interesante porque dice un poco de relación a eso. Si yo estoy muy contenta, muy realizada, me voy a parar en un, entre comillas, dominio de acción que probablemente mi actuar, mi hablar también, ¿cierto? Mi razonar va a ser muy distinto a Claro. que si estoy en una emoción de plena, aunque yo lo justifique con los argumentos más racionales que puede ser. La base de donde parte siempre es emocional. Es muy difícil decir, vamos a sacar las emociones en nada. O sea, podemos tratar muy experimentados, ¿cierto? Personas ya muy experimentadas pueden ser capaces de tratar de dejar y abstraerse, pero el ciudadano, la persona común y corriente, no es tan fácil hacer eso. Entonces, el diálogo es una danza, diría yo, ¿cierto? De una conversación en la cual nos transformamos mutuamente y vamos cambiando en la medida en que nos vamos moviendo desde donde estábamos, porque tu realidad me va mostrando algo que yo no conocía, mi realidad te va mostrando algo que tú conocías y, y de esa manera vamos construyendo, ¿cierto? Eh, una nueva definición de algo que pensábamos. Si eso no ocurre, estamos frente a qué? A un intercambio de ideas, a un debate, a una exposición de posturas, que también a veces es legítimo dentro de cuando tienes que negociar o que debatir, pero no un diálogo propiamente tal, no un diálogo que va construyendo de a poco nuevas realidades y muchas veces ni siquiera sin intención de llegar a un acuerdo, sino simplemente con la idea de conversemos, Claro. dialoguemos. Y aquí acabas de enseñar algo fundamental, mi querida Marinia, en relación, en este caso, con la relación que tenemos con otras personas, con la que vamos a vivir. Digo, nadie vive, al menos no creo que los que están escuchándonos y quienes nos estén viendo, vivan de forma aislada. Tenemos esa necesidad de tener contacto con otras personas y en ese contacto necesitamos aprender, mi querida Marinia, a generar y construir acuerdos desde los diferentes puntos de vista, como estabas diciendo tú hace ratito, y encontrar soluciones de forma conjunta y en común. No podemos ir por la vida imponiendo eh, nuestra visión única como algo único y que nadie puede eh, discernir en relación a eso. Entonces, el aprender a generar acuerdos a través del diálogo es la parte fundamental, creo yo, mi querida Varinia, y es lo que estabas comentando ahorita, ¿no? ¿Cómo lo podemos construir? Ahora, ¿cómo influye
toda esta gama de elementos que acabas de comentar, Varinia, para poder construir y no destruir, ¿no? Desde la postura que tú estabas comentando, cuando están imperando necesariamente las emociones, ¿sí? Incluso decías ahorita, y bien dices, el raciocinio no nos ayuda a construir. A veces abona más a destruir que a construir. ¿Cómo hacemos ese gran de pasarnos de una posición a otra eh, y que nos ayude a generar justamente sociedades pacíficas, sociedades que permitan que todo el mundo podamos crecer y que podamos participar con aún y con esas diferencias? Pero antes de que me puedas contestar, mi querida Varini, esta pregunta que dejé en el aire, tenemos que irnos a un breve corte de estación y pues entramos prácticamente a la mitad del programa tratando de desarrollar esta idea, mi querida Varinia, cómo podemos trascender de estas posiciones que tenemos de diferencias, pero para generar acuerdos, para generar justamente sociedades más pacíficas a través de un diálogo verdadero, real, efectivo. No se vayan, quédense con nosotros. Estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl y están escuchando Senderos a la Paz en compañía de la maestra Varinia Penco Retamal, que nos está ayudando a desarrollar el tema diálogo y participación ciudadana, la mejor fórmula. Ella nos está acompañando desde la República de Chile. No se vayan, quédense con nosotros. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz en compañía de la maestra Varinia Penco Retamal, que nos acompaña hoy desde la República de Chile. Y pues también recordarles que tenemos el teléfono en cabina 55 22 28 01 33. Ahí también nos pueden contactar, dejar sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas. Hay quien nos apoya ahí para que puedan tomar nota de esto y hacérnoslas llegar. O también los seguimos invitando para que se puedan ir a nuestra página de Facebook. Ahí pueden dejar sus dudas, sus comentarios en cuanto esté este video. Ahí lo pueden consultar, lo pueden compartir también y pues dejarnos sus comentarios. Pues bien, mi querida Varinia, comentábamos hace rato y decías bien la importancia del diálogo para generar acuerdos, aún y a pesar de las diferencias que pudiéramos haber entre todos los individuos que conformamos una sociedad. Y yo te preguntaba, Aniña, ¿cómo podemos trascender de esas diferencias que todos tenemos y que además son indispensables? Porque eso nos ayuda a enriquecer la visión y a generar propuestas aún mejores que puedan influir en el desarrollo comunitario, en el desarrollo social, en el desarrollo escolar, en el desarrollo familiar, en fin, en todos los espacios donde convivimos. Eh, ¿Cómo podemos generar acuerdos con esta visión que nos estabas comentando, mi querida Varini? Bueno, sin duda yo creo que en estos tiempos es un desafío no menor, ¿cierto? Son tiempos de muchas incertezas, de Claro. muchas desigualdades, de mucha polarización, ¿cierto? Y justamente de una sobreutilización para fines personales, políticos. No vamos a entrar ahí, pero es algo que prácticamente todos podemos observar, ¿cierto? En lo que está pasando en los diferentes estados, ¿cierto? Em, que justamente potencia lo que tú decías, esa distancia y esa diferencia. Mira, acá es donde yo aplico un poco como homologando eh, desde un poco esto de las ciencias de la salud. ¿En qué sentido? En que a veces pensamos que conversar o que dialogar es algo muy simple, muy como No. ¿cómo se llama?, de dominio popular y que es algo que todo el mundo debiera saber. Pero si tú lo piensas en realidad, nunca nos enseñaron a de verdad conversar. Cuando éramos chiquitos y es como, te callas, ¿por qué? Porque yo soy la mamá y yo lo digo. O el profesor aprende porque así tienes que hacerlo. O cuando se equivocan los niños es, ok, tienes que pedirle perdón a Pepito y tú, Susana, tú tienes que pedirle perdón a Susana y tú a Pepito porque eso está mal, porque eso no se hace y los guías y les dices exactamente qué es lo que hacer. Donde la reflexión
cada vez se hace más difícil, más ahora con la inteligencia artificial que tú buscas y está y hasta te da como forma de pensar. Entonces, yo siento que es difícil porque nadie nos ha enseñado y uno cree que conversando se entiende la gente y no necesariamente. Creo que todos tenemos innatamente las habilidades, pero no han podido ser desarrolladas ni entrenadas. Entonces, para mí es lo homólogo a cuando uno quiere a veces, ¿sabes qué? Me quemar como en primeros auxilios porque trabajo, estoy con mucha gente, entonces qué interesante saber, oye, sea para mi casa, si alguien se quema, qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer para agravar la cosa, pero te enseñan y a veces uno cree que, no sé, cuando se quema, por ejemplo, hay que poner o alguna cosa, o telita de cebolla o a veces acá, distintas cosas que uno cree, cuando en realidad lo más simple y sencillo es poner la mano en agua fría y si está muy terrible, dar y traspasar y trasladar al servicio de urgencia. ¿Por qué digo eso? Porque creo que a dialogar también se aprende y Claro. se aprende ejercitando también, pero desde las bases, desde el colegio, creo que debiera poder enseñarse esta forma de poder dialogar, entender cómo son los procesos de comunicación, entender pequeñas cosas desde formas de hablar desde mí, desde qué es lo que me pasa, desde qué es lo que siento, y hay formas que se entrenan y que se enseñan también. Una de las cosas que te decía que más me gusta y que más amo es trabajar con dirigentes sociales, con vecinos, con vecinas, con presidentes de juntas de vecinos, con aquellos que están encargados en los barrios, por ejemplo, de organizar cosas que mueven mucha gente. em, y justamente hablar de temas de comunicación, pero en un marco que tú decías muy importante, que es en un marco de derechos, de derechos humanos, de protección de los derechos humanos, de hablar temas de interculturalidad complejos hoy en día porque nos enfrentan con ese otro, con la otredad, que a veces es absolutamente distinto a mí, no solo en pensamiento, sino que en cultura y en forma de Claro. hacer. Entonces es pasar de ver qué hacemos, cómo pasamos de una coexistencia a una convivencia y en eso tener herramientas y conocimientos y formación en estas temáticas, creo que es de gran utilidad. Si hay algo que de verdad me encanta es cuando junto con compañeros y colegas que trabajamos juntos en esta temática y tenemos retroalimentación, nunca me pasaba más de una vez cuando a veces una vecina comentaba y decía: "Ay, a mí ahora, después de un curso, o sea, de un curso específico para vecina enfocado hacia la comunidad en estos temas, lo feliz y lo transformado que sentía que había estado como con estos conocimientos. O sea, no antes yo de repente en cosas mínimas, si tenía alguna discusión con una vecina, iba de repente al tiro iba, me enojaba o hasta ella era bien como aguerrida, entonces hasta de repente hasta un empujón, un puñetazo pegaba y ahora la gente me mira y le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner Carmen. Oye, Carmen, ¿y a ti qué te pasó? Porque ahora yo hablo de conversemos, ¿qué necesitas? Y hablo como dialoguemos no me reconocen y de verdad a mí, pero estoy fascinada. Es eso, es aprender a mirar distinto. Y no es fácil mirar distinto porque nos desafía. Hablábamos también al inicio, ¿cierto? Que querer conversar con el otro a veces duele. Duele porque hay algo que me molestó, hay algo que me dolió. Y primero necesito para dialogar con un otro, dialogar conmigo, saber qué de verdad es lo que yo necesito, que quiero, cuál es mi margen y por qué estoy molesta, qué es lo que me duele, desde algo tan simple como los ruidos molestos, desde dónde voy a conversar, qué me pasa a mí. Y reflexionar desde ahí no siempre es fácil. Entender ciertos tips que quizás exceden en este minuto, ¿cierto? Como poder conversar, de hablar desde lo que a mí me pasa en vez de lo que el otro, no es fácil. O sea, a mí que de repente uno habla tanto, es como, sí, sabe, pero hay veces que no quiero hacerlo porque estoy tan enojada que no voy a usar ninguna de las cosas que sé porque estoy furiosa. Entonces, o sea, no es el minuto de ahora porque no voy a usar nada de lo que yo sé en poder dialogar. ¿Por qué? Porque también creo que hay un tiempo para poder sentarse a conversar. Y hay veces que es el tiempo de déjame pasar mi enojo. Y necesitamos procesar las emociones porque el enojo nos habla de algo que
me molesta, de algo que es injusto incluso, de algo que no corresponde y de algo que tengo que aceptar. Somos interdependientes. Claro. Necesito a mi vecino para vivir mejor, para poder convivir, ¿cierto? En forma virtuosa, los necesitamos. Como tú decías, somos personas sociales, somos gregarios, no podemos enojarnos e irnos cada uno a su terreno y ya no tenemos tierra para poder vivir así como con 3 kilómetros que nadie esté a la redonda. Buscamos. Y ahora las conexiones a través, ¿cierto? De las tecnologías y las redes sociales, buscamos supuestamente compartir de una manera distinta, que no es igual, es más rápida. Podemos generar, obviamente, momentos conexión, pero no es lo mismo también aprender a esta conversación no de chat, no de rápida, no de interpretación, ¿cierto? Sino de verdad de no suponer, de preguntar, de contraargumentar, porque eh, ya que citaba mucho Maturana, pero lo sigo citando, él dice, yo soy 100% responsable de lo que digo y cómo lo digo, pero usted es 100% responsable de lo que escucha y cómo lo escucha. Entonces, yo ¿Y voy cómo a lo decir, interpreta, no? exacto, yo voy a decir algo y tú puedes entender algo absolutamente distinto. Entonces, tener la capacidad de rechequear, a ver, lo que tú me estás queriendo decir es esto, esto y esto, por esto. No, nada que ver, ¿por qué entendiste eso? Es que yo entendí, no, nada que ver. O mira, es esto, esto y esto. O sí, es justamente eso es lo que te estoy queriendo decir. Entonces hay veces que entendemos desde otro lugar y escuchamos desde el lugar donde también estamos nosotros. Marinia, Y y también, perdón que te interrumpa, pero también entendemos e interpretando a través de nuestras propias historias personales, ¿no? absolutamente. Y si no intercambiamos esa información, nos quedamos con impresiones totalmente diferentes de lo que la otra persona nos quería decir, de lo que la otra persona tenía intención de comunicarnos. Entonces, todo esto implica, y por eso la importancia de lo que comentabas, Marinia, de que desde pequeños aprendamos el diálogo, porque si nos enseñan a hablar, todos aprendemos casi, casi de manera natural por la relación que tenemos con los demás a, a hablar, ¿no? A interpretar las acciones, movimientos, gestos, todo lo que implica el aprendizaje del lenguaje. Pero esta interpretación tan importante que les damos los individuos a partir de lo que el otro dice y cómo lo interpreto yo con mi propia historia, pues es lo que cambia totalmente todo. Y cómo podemos hacer, cómo logramos como individuos a interpretar y a respetar lo que los otros dicen, ¿no? En el proceso del diálogo. Esa es la parte complicada que no nos han enseñado, ¿no? Por eso las rabietas de un niño en el súper cuando no les quieres comprar algo, o sea, ese tipo de cosas que que se va generando con el mismo aprendizaje que tenemos, que no es también el adecuado, hay que reconocerlo, en referencia a este concepto tan importante del diálogo, ¿no? Muy cierto todo lo que tú planteabas. A veces no entendemos desde nuestras historias. Son las experiencias vividas y desde ahí miramos el mundo. Cada uno de nosotros mira el Ujú. mundo desde sus propias experiencias, ¿cierto? Desde su propia capacidad de observación. Somos observadores de este mundo que lo miramos según el filtro o los lentes que hayamos tenido durante nuestra vida, las Claro. experiencias y cómo las interpretamos, resignificamos. Es por eso que a veces una situación frente a dos personas te pueden relatar una historia absolutamente distinta. Hay un trío muy interesante que habla, si quieren lo buscan por ahí, que es la historia de la Caperucita Roja contada por el lobo. Lo puedes buscar en las redes sociales y es bien interesante porque es el mismo cuento, pero desde la mirada del lobo, que de verdad no entiende, él estaba tranquilamente en su bosque y que viene una niñita un poco impertinente porque se pone como a cantar y lo despierta de su siesta y se pone a recoger flores y no entiende por qué destruye su naturaleza y distintas cosas que también habla desde otro contexto, desde otra mirada y de otra historia, que siempre nos enseñaron que el lobo era el malo porque nos contaron esa historia. No estoy tratando de llevarlo como a minimizar y a cambiar las cosas que no son, ni el Ujú. rojo de
otra cosa, sino que me refiero a que muchas veces en las historias, según desde dónde nos paremos, y eso es claro, es también según desde dónde miramos y según desde dónde significamos. Bueno, dicho todo lo anterior, a veces sonará como que qué difícil que es conversar. Y yo creo que, como yo te decía, a dialogar se aprende dialogando, Claro. entendiendo que a veces nos vamos a equivocar, que va a ser complejo, que a pesar de todo el conocimiento que yo puedo tener, tengo un amigo que me cuesta tanto entenderme con él porque, no sé, lo que yo digo lo interpreta distinto, yo lo interpreto distinto, y es como, ay, ya otra vez otro malentendido, y son desafíos constantes, y a veces es con la única persona que me pasa, pero a veces nos pasa que alguien de verdad es como la contracara de lo que uno tiene, piensa, razona de una manera tan distinta y tenemos personas que nos desafían a ay, pero cómo no entiendo cómo piensa. Y justamente ahí es donde uno es capaz de mirar a ese otro como un legítimo otro con aceptar que no es tanto que me moleste, por ejemplo, que tenga la música fuerte mi vecino, sino es el tipo de música lo que me molesta. De repente, porque si, por ejemplo, me encanta el tango y me pone el tango fuerte, voy a estar feliz y ojalá súbale al tango. Pero si me pone cumbia, voy a alegar de que pone la cumbia sumamente alto y me voy a quedar en que en realidad es el ruido molesto porque me pone cumbia muy alta. Y en realidad el problema, más que el volumen, es que me carga la cumbia, me carga la cumbia. Entonces, eh, a veces no conversamos de verdad sobre el... Y es legítimo, me carga la cumbia, o sea, algo tenemos que hacer, pero con la vecina que tiene el tango, fantástico vecino, ojalá siga poniendo tango porque me encanta y hago las cosas de la casa escuchando el tango y hasta me alegro. Entonces, implica que muchas veces entender eso que me molesta del otro es de verdad qué me molesta del otro y cómo aprendemos a vivir en comunidad eh, con estas diferencias y a veces con estas diferencias culturales, entendiendo que la disposición a esta construcción conjunta es un gran desafío y también Así un es. desafío de participación, de integración, de ser parte de la comunidad. Así. María, comentaste ahorita en esta parte algo que creo yo que es importante que rescatemos. Cuando existen estas diferencias, por ejemplo, en un proceso de mediación, de conciliación, el escuchar las dos partes, con el ejemplo que decías tú de Caperucita y el lobo, es importante escuchar las dos versiones, ¿no? Y ahí, cuando hay que mediar, bueno, es porque no existe un diálogo o en algún momento se rompió ese diálogo y cada quien interpretó de forma diferente una misma situación. En el proceso de la mediación, eso se va desvirtuando cuando se escucha al otro y cuando podemos escuchar bien al otro, ¿no? Y que haya esas posiciones. Pero bueno, eh, tenemos que ir nosotros a ver recorte de estación, no se vayan. Quédense con nosotros, estamos en este tema tan interesante, Caminando por Senderos a la Paz, en compañía de la maestra Marinia Penco Retamal, que ya nos acompaña hoy desde la República de Chile, atendiendo el tema Diálogo y Participación Ciudadana, la mejor fórmula. Vamos a entrar ya a nuestro último corte y no se vayan, quédense con nosotros, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros. Ya estamos aquí en el último bloque de este programa tan interesante en compañía de la maestra Varinia Penco Retamal, que nos acompaña desde Chile. Bien, pues comentábamos, mi querida Varinia, de esta parte fundamental que incluso escucharnos, el aprender la parte de la escucha activa, de escucharnos de manera correcta lo que dice el otro, empezando, como tú decías, de escucharme a mí misma. em, Danos algunos tips de cómo podemos generar mejores diálogos. Tú ya nos dijiste algunas partes importantes. Por ejemplo, el de escucharnos primero nosotros mismos para saber qué queremos y hacia dónde vamos, qué es lo que pretendemos. Escuchar a la otra parte también para escuchar las versiones y las formas en las que vemos el mundo desde otra perspectiva. Ahora, ¿cómo podemos generar diálogo con los demás o diálogos efectivos, Varinia, con los demás? Que esto ayude para que la gente pueda participar
en las problemáticas y resolver conflictos en familiares, conflictos escolares, comunitarios, no sé, todo lo que a lo que enfrentamos, nos enfrentamos cada día allá afuera, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo decir, tengo que pensar o tengo que reformularme, tengo que repensarme, reconstruirme, no sé, lo que sea necesario? Danos algunas fórmulas efectivas para empezar a reconstruirnos en el manejo de nuestro diálogo. Ok, yo creo que también lo primero, o sea, no sé si lo primero, pero es crucial entender que hay un tiempo para poder conversar. Hay veces que también se sienta y cierto y se lleva, es como, claro, perfecto, vamos a conversar para todo, vamos a conversar cuando estoy muy enojada con el vecino y cuando incluso se producen hechos contraproducentes y a veces hasta daños el uno con el otro, Claro, porque uno cree que, no sé, me van a estar asaltando y vamos a dialogar. No, el diálogo tiene un minuto, ¿cierto? Y tiene un inicio de cuando las situaciones latentes, cuando incluso no ha surgido el conflicto propiamente tal. El diálogo es preventivo y quizás en un inicio cuando está. Cuando el conflicto muchas veces ya estalló y está en plena escalada de violencia, es distinto lo que uno tiene que realizar. Primero lo que hablamos es, hay momentos, entonces, eso lo podemos extrapolar en todo, desde interpersonal hasta grandes conflictos sociales. En el caso de interpersonal es, si estoy profundamente enojada y molesta, lo más probable es que no te aconsejo en ese minuto poder conversar. Es el gracias. minuto de desescalar un poco, de tranquilizarse, de irme de ese lugar, de esperar, de pasar, de que primero de sentir que estoy en una disposición para poder conversar. Si no es el tiempo, no es el tiempo. Y de ahí respetar es como estos, ok, hagamos un cese a la discusión y podemos conversar cuando tengamos capacidad, porque en este minuto no se puede. Entonces, muchas veces se malinterpreta y se malutiliza el diálogo. Y también diría, ojo, si vas a de verdad a querer conversar y dialogar, que sea con un interés real de cambio. Por eso la desilusionada. ¿De qué me sirve conversar? O a nivel social, que es distinto. ¿De Ujú, qué me sirve que me pregunten si al final las decisiones no me incluyen? ¿De qué me sirve haber conversado contigo si al final todo quedó en nada y no llegamos como a nada efectivo y no concretamos o no cumplo mi palabra cuando conversé contigo, llegué a un acuerdo y no cumplo mi palabra? ¿De qué me sirve conversar? Y en ese caso, ¿es el diálogo de verdad lo que falló o es que fue instrumentalizado el diálogo para un fin quizás específico y metemos al diálogo en el mismo saco? Entonces, primer tip, saber que hay un tiempo. Segundo, si de verdad quieres conversar y dialogar por esa manera, ok, encontrar el momento adecuado, el tiempo adecuado, y no es malo si de repente yo no sé porque tengo otra forma quizás tratar de ver o ir a una medio o alguien que me acompañe o de repente solo empezar a escucharnos. ¿Sabes qué? No estamos en condiciones de llegar a ningún tipo de acuerdo porque todavía me falta, pero conversemos. A veces se trata y a veces se piensa y es como vamos a mediación y al tiro el acuerdo. No, no, necesito recorrer un tiempo de poder entenderte, de poder entenderme a mí, de poder manifestar mi rabia, de que me traduzcan. Muchas veces a mí me pasa ujú, que en las primeras sesiones mis procesos son largos en el sentido de mediación porque yo trabajo desde el campo de la mediación privada, entonces eso me permite, les digo, si ustedes quieren y trabajan conmigo, vamos a hacer un proceso como corresponde. Y a veces la primera sesión simplemente es traducirse dentro de que es como, más o menos llegamos a, porque discuten por cosas que no tienen nada que ver, cuando la base de la real discusión está acá abajo. Entonces, desmenuzar un poquito, a ver si te entendí. Para ti esto es como lo importante llegar y para ti esto otro. ujú, Sí, ya eso. Ok, y estuvimos toda una sesión simplemente para llegar, si vamos a conversar, hay que llegar a desmenuzar qué es claro. lo que de verdad te importa. No, y terminan por la discusión, no es la discusión, es que no me preguntaron, no sé, por ejemplo, entre los vecinos, es que no es que esté, es que no me preguntan, ni siquiera me molesta la música, siento que si me viniera y me dijera, vecina, quiero poner música, mire, ¿cuál de estos discos le gusta? Y pudiéramos escoger distinto, o un Ujú, ejemplo X, sí, sí, sí. o me pudiera decir y podemos llegar a algunos, hoy día pone tú uno, yo otro, y está bien porque tenés un barrio chico, distintas cosas que de verdad tengo la intención.
de poder entender que no es el volumen. En otro caso puede que no, efectivamente sea el volumen. No importa el tipo de música, es el volumen lo que a mí me afecta porque tengo una hipersensibilidad acústica y de mi música favorita la escucho bajita porque me afecta. Entonces no importa la música que me pongas, de verdad es el volumen. Entonces no todos tenemos las mismas necesidades y las mismas implicancias. Entonces, saber que hay un tiempo, de verdad tener ganas y disposición. Ojalá poder hablar desde mí, a ver, entiendo que esto y escuchar. ¿Has entendido que de repente cuando alguien viene muy enojado y tira? Entonces uno dice, a ver, Verónica, si te entiendo lo que a ti te molesta es esto, esto y esto y esto, y estás muy enojada porque para ti yo hice esto y esto y esto que te causó esto y esto y esto. Ujú. Y te gustaría que yo dejara de hacer esto. No le estás diciendo nada, estás simplemente traduciendo lo mismo que ella te dijo en forma súper enojada. Sí, eso es. Y ni siquiera le propusiste nada, sino que simplemente tradujiste lo que la persona dijo. Eso es perfecto. Ya con eso se baja y, ok, entiendo. ¿Tú me dejarías compartir lo que a mí me pasó con esta situación también? Sí, claro. Y sin ningún acuerdo. Simplemente ahí cuando bajan, mira, lo que me pasó es tal y tal y tal y tal. Ok. Ah, ya. Y recién ahí, a ver, ¿y si conversamos al respecto? Bueno, conversemos. Se entiende que a veces hay como etapas previas a poder entender la conversación. Y el Así es. acuerdo, si es que ocurre, mucho más allá, sin presiones, porque se va construyendo y formando. Y tratar de, ojalá, si pudieran promover que en sus municipios pudieran tener de estos cursos para vecinos y vecinas, tratar de decir, mira, cómo poder tener de comunicación, pero siempre comunicación con foco de derechos, bajo una mirada de interculturalidad y también de enfoque de género y de diferencias que lo necesitamos, porque si no, no puedo entender lo que hemos hablado de las miradas del otro y eso lo necesito. Es más fácil, pero más a la vez fácil y complejo y fascinante de lo que uno pudiera llegar a pensar. Y al final busca, con esto termino, que el verdadero diálogo o la verdadera participación ciudadana es aquella que cambia la realidad. Ahí podemos saber que de verdad estamos participando realmente y estamos dialogando de verdad porque cambió nuestra realidad luego de nuestras interacciones. Así es. Pues dices en el punto que ya me gustaría que fuéramos concluyendo, mi querida Varinia. Esto nos empuja justamente a que podamos participar, incluso que los que no tengan ganas de participar porque se sienten excluidos, se sienten eh, pues que no son tomados en cuenta, es justamente esa, que alguien ayude a traducir los mensajes del otro, la importancia que tienen en este caso los mediadores comunitarios, la invitación que nos estás haciendo de que podamos formarnos o que haya gente, nuestros pares, nuestro vecino, nuestra vecina, el maestro, la maestra, el compañerito de la escuela o del trabajo, tengamos esas habilidades. No es algo que esté en el Olimpo el que podamos aprender a dialogar, que aprendamos a traducir mensajes, a generar posturas, a generar intereses o a ver los intereses, es algo que necesitamos hacer y es lo que decíamos al principio de toda esta plática, Varinia. Es algo que no nos enseñan, que creemos que es algo natural y que tenemos, que ya nacemos con eso. No, necesitamos justamente aprenderlo. Ya nos diste algunas ideas, al menos la gente que nos esté escuchando y que nos esté viendo, si tienen esa intención, tendrán que ir a buscar algunas herramientas, pero están disponibles, mi querida Varinia, están en la posibilidad de que podamos desaprender, yo siempre digo, hay cosas que no aprendimos o aprendimos mal, pero que también podemos desaprender aquellas cosas que no están generando buenas relaciones con nosotros, que no están generando más que sociedades violentas. Y esta es la invitación que nos estás haciendo, mi querida Varinia. Y para ello me gustaría que concluyeras invitando a la gente a que aprenda y desaprenda con la mayor posibilidad de generar sociedades más pacíficas a través de este elemento fundamental como es el diálogo.
Exacto, tal cual como yo hablaba de primeros auxilios, de prepararse efectivamente en eso, esto para mí son como primeros auxilios básicos desde el punto de vista social. Así como queremos saber qué podemos hacer cuando nuestro chiquito se cae y se fractura un dedo, bueno, de la misma manera debiéramos tener ese interés por decir, a ver, ¿cómo puedo comunicarme mejor? ¿Cómo puedo conversar mejor? ¿Cómo puedo dialogar mejor? ¿Qué herramientas tengo? Y frente a eso les hago un llamado a, ¿sabes qué? Me interesan estas temáticas. En lo personal, lo que necesiten para poder transitar por este camino feliz, sigámonos. Yo siempre en redes sociales invito, me buscan por Varinia Penco, ya estoy en LinkedIn, en Facebook y en Instagram. TikTok no he entrado todavía porque es demasiado moderno para mí, aunque mi hijo quiere, pero por lo menos en esas tres, para poder comunicarnos, para poder facilitar, para lo que necesiten dentro de esta un material o que puedan querer, o también articulaciones de repente de algunos estados, incluso de México, que sé que están trabajando en algunos municipios, darles como el dato. Eh, ¿Y sabes por qué es tan importante? Porque esto es un beneficio primero para nosotros como personas, Claro. como padres, como profesionales, y como ciudadanos. Saber comunicarme con el otro y entender me ayuda en todas mis relaciones, y aprender este tipo de herramientas y de técnicas y de miradas, porque no es solo llegar y tener herramientas, porque si fuera muy fácil, les doy 5 tips y se acabaron todos los problemas de diálogo en el mundo. No, es una mirada desde otro lugar, desde otra reflexión, eh, y ahí vamos. Así que yo les invito cordialmente, ¿cierto?, a que sigan participando, a que sigan escuchando, ¿cierto?, esta radio, que tanta utilidad y ya 4 años que lleva, así que mis felicitaciones, Verónica, y cualquier cosa estoy a tu disposición y a la disposición de cualquiera de mis hermanos y hermanas mexicanos y mexicanas. Pues muchísimas gracias, mi querida Varinia. Ha sido muy ilustrativo, muy enriquecedor tu participación del día de hoy. Es un tema en el que estaremos insistiendo la importancia del diálogo, de cómo generar diálogos efectivos, pues para recomponer esta sociedad, que al menos aquí en México estamos viviendo muchísima violencia, ¿no? El hablar, decía mi abuela y mi madre, dice mi madre todavía, hablando se entiende la gente, ¿no? Es un tema que ese eslogan salió mucho, hace muchos años acá en México, y yo quisiera retomarlo, que aprendamos a dialogar, escucharnos, hablar, aprender a decir también, porque también es otro tema importante, que nos puede abarcar varios programas, el Ujú, aprender a decir, ¿no? ujú. También es algo importante. Y bueno, pues te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo. Yo sé que estabas muy ocupada y hasta hoy pudimos coincidir, pues para poder hablar de este tema tan importante, ver la visión que tienes tú de este tema, y pues también conocer qué es lo que hacen en otras latitudes, en otras partes del mundo, pues para poder generar espacios más pacíficos. Pues tu despedida, mi querida Marinia. Bueno, muchas gracias. Muy contentas de haber podido compartir contigo y con cada persona que nos escuchó en este programa. Así que muy, muy agradecido, y espero que nos volvamos a poder reunir en alguna otra oportunidad para Claro seguir que sí. conversando de este o de otros temas. Así que muchísimas gracias, Verónica. No, al contrario, muchas gracias a ti. Nuevamente te reitero, un abrazo hasta Chile. ¿En qué parte de Chile estás? Por cierto, ya no te pregunté al principio. En la capital, en Santiago de Chile. Muy bien, pues un abrazo hasta Santiago de Chile. Agradecerte mucho y bueno, agradecerle sobre todo a la gente que estuvo el día de hoy con nosotros hasta el final del programa. Recordarles también que tenemos el Alerta Hoy por Mí, este espacio que ponemos a disposición de toda la gente para que podamos difundir la ficha de tu persona querida, tu ser querido desaparecido o extraviado. Tenemos la intención de que muchas familias se puedan volver a reencontrar. Puedes comunicarte con nosotros a cabina para hacernoslas llegar al 5522-280133, ahí con esa intención de poder ayudar a mucha gente a través de que podamos difundir la ficha de tu familiar desaparecido o extraviado a través de nuestras redes sociales. También recordarles que en esa radio 97.3 FM forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México,
y que también somos una radio comunitaria sin fines de lucro, que nos mantenemos por nuestras propias aportaciones y que también es gracias a la aportación de mucha gente de buena voluntad que nos apoya de forma económica o en especie, que si quieres apoyarnos también, hazlo a través de nuestros teléfonos o comunícate más bien con nosotros al teléfono 55 22 28 01 33 y pues recordarles que tenemos una vasta cantidad de programas el día de hoy y todos los días. El día de mañana tenemos retransmisiones. Hoy tenemos todavía muchos programas, viene Su Tinta Radio, vienen Voces Indígenas, escúchenlas, son programas muy interesantes, los invitamos a que se queden con nosotros en esa radio 97.3 FM. Su amiga Verónica Andrade se despide, muchas gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.